Buenas tardes, señora tutora. Cordial saludo. Mi nombre es Maribel Mera. Estoy matriculada en el CEAP de Popayán, en el programa de agronomía, actualmente en el curso de microbiología de suelos. El número del curso es 303019, raya 71, que es el número del grupo al cual pertenezco. En este video vamos a realizar hablar sobre la tarea 1, donde ya de acuerdo a la guía que nos manifiesta, que es explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura, en donde de acuerdo al foro pues habían unas preguntas. Entonces, dando respuesta a estas preguntas, dice que explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. Mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano. Entonces tenemos que en el suelo como tal, en la parte agronómica de las plantas, el suelo tiene vida microbiana. Entonces, donde ellos encontramos varios microorganismos que nos aportan grandes beneficios, de acuerdo pues también a las óptimas condiciones que podamos encontrar en el suelo, dependiendo del tipo de suelo, del tipo de clima y los componentes químicos que podamos encontrar en esta vida microbiana. También es muy importante como para el desarrollo de los microorganismos tener un pH que no sea ácido, para poder que los microorganismos que están en el suelo puedan tener una vida óptima. ¿En qué consiste la comunidad microbiana? Entonces tenemos que es un biosistema activo, lo que ya mencionamos anteriormente, en donde podemos encontrar varios microorganismos como son patógenos, bacterias. Estos cumplen una función que es hospedarse en el suelo, y las cuales se recolectan muestras del suelo de ambos campos extraídos en la totalidad del genómico de las células en varias especies que actúan en múltiples actividades a la comunidad con su hospedero. Entonces tenemos aquí en la imagen las comunidades. Dice que son como un conjunto de especies múltiples, las cuales están en la comunidad del suelo, la comunidad del hongo, y todas estas pues cumplen, o su función es muy importante para el desarrollo de estos patógenos que podemos encontrar. También comunidades como en el aire, el agua, y la relación entre los microorganismos y las plantas, también con los animales, porque pues los animales también son seres vivos y ellos también aportan a la vida del suelo con los desechos que ellos realizan diariamente. Esto pues nos ayuda para tener materia orgánica en el suelo, y pues ya con las bacterias y los hongos que tenemos en él pueden descomponer toda la materia prima y de esta forma activar la vida microbiana en el suelo. En la parte 3 tenemos por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los habitantes microbianos del suelo. Como mencionamos, pues podemos encontrar varios habitantes u organismos que sobreviven en el hábitat dependiendo de la temperatura, el tipo de suelo, la temperatura. De acuerdo a eso, pues los microorganismos se van a reproducir y van a realizar su función para la cual pues han sido creados. Entonces pues tenemos organismos como estermófilos,
que comprenden un grande y notable principalmente las bacterias arqueas, cuyas propiedades colectivas definen los límites fisioquímicos de la vida, en donde podemos encontrarlos en el suelo, en el agua, los animales y las plantas. Y como ya mencionaba, pues esto va de acuerdo a las condiciones que podamos encontrar. De esto va a depender esta reproducción o esta riqueza de vida microbiana. Acá tenemos que dice que en un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía del ecosistema. Entonces nos indica que los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Claro que sí, porque ellos ayudan a la descomposición de la materia orgánica, la cual es el alimento de la vida microbiana del suelo. Entonces aquí tenemos el ciclo solar, el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua, las sales y los minerales, en donde todo esto pues juega un papel muy importante porque es la que da la vida al material orgánico sobre el suelo, la biomasa. Entonces el aire o el oxígeno da la respiración del compost. La energía solar y la atmósfera juegan también un papel importante para ayudar a dicha descomposición. Quinta, explique el concepto de microambiente empleado en el ejemplo microambiente del oxígeno de la Tierra. El microambiente o microsistema en el espacio limitado donde se reproducen las condiciones que requieren algunos animales y plantas para vivir, incluyendo factores físicos de medio, condiciones bióticas de su medio de manejo. Como ejemplos pues, de estos microambientes encontramos lo que son las plantas pequeñas, los musgos, los helechos, los troncos pequeños, hojarascas y algunas rocas que se pueden descomponer fácilmente para ayudar a este ambiente natural. Aquí en esta imagen pues podemos observar la clase de lo que podemos usar. Sexto, ¿por qué se le da importancia entre los microorganismos en el suelo y qué favorece cooperar? Entonces, como todo ser vivo, necesitamos un espacio para poder habitar, así sea en el suelo o sea en cualquier entorno, para tener una vida saludable. Y de esta forma, pues también porque el espacio nos va a permitir absorber nutrientes, los cuales pues nos aporta el suelo, las plantas, el oxígeno o las condiciones climáticas, ya sea pues el sol, porque pues de acuerdo a la aireación o la cantidad de sol, hay unas plantas que necesitan más sol que otras, o hay hay zonas que en realidad también llueve mucho, entonces pues necesita cierto espacio para poder tener un buen desarrollo. Entonces pues debido a eso y pues para sobrevivir, digámoslo así, necesitan unas condiciones óptimas para su desarrollo y pues así dar el cumplimiento o el objetivo final para lo cual fue creado. Séptimo, un dibujo sobre la composición del suelo y su vegetación, ¿no? Entonces aquí podemos mirar las raíces de los árboles, las raíces de las plantas. Aquí en esto iría las actividades humanas, la labranza, cualquier tipo de agricultura que se pueda implementar acá en estos espacios, el viento, el sol, los rayos, las condiciones climáticas, ¿no? Acá tenemos los ríos, termitas y la descomposición de la materia orgánica por las bacterias o los microorganismos que podamos encontrar en los entornos o los espacios dependiendo del tipo de clima, de suelo, y de acuerdo a eso pues asimismo sería la descomposición de los residuos orgánicos. Una definición sobre rizósfera. Entonces tenemos que es un complejo dinámico del microambiente donde las bacterias y los hongos se asocian en sus raíces.
Esta asociación es como su hábitat, donde ellos se alojan para poder subsistir y absorber los nutrientes que ellos necesitan. Y un efecto rizosférico son las condiciones edáficas. Edáfica pues se refiere al suelo, donde está creado por raíces, las cuales favorecen la disponibilidad de los alimentos y pues ellos lo absorben más fácilmente. También dependiendo de las condiciones climáticas y pues las condiciones del suelo. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? Pues investigando la región del suelo más activa para este proceso pues sería en la rizosfera, porque cumple con las condiciones ambientales óptimas del desarrollo de la vida de estos microorganismos. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Entonces, en la biología del suelo es la comunidad biótica formada por la asociación entre las partículas del suelo, las algas, los hongos, los líquenes, hepáticas y bióticos, los cuales ampliamente distribuidos en cualquier tipo de espacio o de suelo, y las comunidades pues vegetales. Estas comunidades vegetales pues pueden ser desechos de cosecha que quedan residuales en los entornos. Entonces pues aquí es donde se activa esta vida microbiana y se reproduce, y pues también realmente aporta a la descomposición de todos estos residuos. ¿Qué factores rigen el grado o tipo de microbianidad en el suelo? Pues según lo que he leído y lo que nos ha aportado el curso, pues los factores involucrados en la vida microbiana son lo que ya había mencionado, que es la temperatura, las condiciones de acidez del suelo, o sea que es el pH del suelo, la humedad, la disponibilidad de oxígeno para poder sobrevivir, los nutrientes inorgánicos, que es lo que aporta pues ya sea por cualquier tipo de materia orgánica. Los sustratos pues serían como los desechos de cosecha, y estos pues con toda la vida microbiana en el suelo pues nos ayuda a realizar la descomposición, y pues esta es como el alimento para estos microorganismos. ¿Por qué es importante y es posible asociación alopática entre el suelo profundo? Aquí podemos hablar que básicamente es una presencia o una barrera geográfica, ¿no? Una cadena como montañosa, donde contiene o separa por tectónica de placas, en donde pues separa ciertas cadenas, ¿no? Cadenas montañosas o regiones, las cuales pues están sometidas al ambiente de la temperatura, del ambiente climático, en donde pues están estas diferencias, ¿no? Pues obviamente pues no se puede tener vida ahí porque pues es algo como en zona de riesgo. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Pues, o sea, como ya hemos mencionado, la vida microbiana es muy importante para ayudar a la descomposición de la materia orgánica y así pues sea absorbida para las plantas más fácilmente, y también es el alimento de toda la vida, de todos los hongos, las bacterias que podemos encontrar en los suelos. Entonces es muy importante porque pues el papel fundamental de ellas es realizar la descomposición, y de esta forma pues está aportando vida al suelo y vida a los microorganismos que podemos encontrar. Nombre 5 grupos microbianos. Aquí tenemos pues el monera, el protista, el fungi, que es todos los hongos, bueno pues el monera es todos los microorganismos procariotos que donde fabrica todo lo que es la materia orgánica e inorgánica pues de la cual ya se alimentan, que ya hemos hablado. Protista pues incluye todos los microorganismos eucariotos unicelulares cuya función es producir el oxígeno.
para las plantas y así es